Buenas tardes a las personas de la sala. Les pido por favor que ocupen su asiento. Gracias. Vamos a continuar esta sesión de la tarde con la conferencia magistral del profesor de profesores, poeta de los profesores, una persona de una memoria enciclopédica a la par de su saber. La verdad es que a Jaime se le puede preguntar cualquier cosa y nos lo va a contestar y va a saber en también cualquier momento lanzar una fecha, una estética. Bueno, Jaime Siles, con todo el honor, está precediendo el recital de Ana Blandiana. Poeta, crítico de arte y traductor, doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, donde también fue profesor de Filología Latina de 1976 a 1980. En 1983 fue nombrado director del Instituto Español de Cultura en Viena y agregado cultural en la Embajada de España en Austria, donde cesó voluntariamente en noviembre de 1990. Actualmente es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Valencia, pero yo diría que es catedrático del mundo, porque Jaime ha vivido en muchísimos lugares, es un gran cosmopolita y eso tiene mucho que ver con sus saberes y cómo explica el mundo. Integrante de Los Novísimos, su impecable andadura poética, de nuevo muy relacionada con las preocupaciones que definen la forma de sentir el mundo, el modo de crear de Ana Blandiana, comenzó a la edad de 18 años con ese extraordinario poemario que fue Génesis de la Luz. Desde entonces se han sucedido sus publicaciones, muchas asequibles en la editorial Visor y con las que ha logrado premios tan prestigiosos como el OCNOS, el Nacional de la Crítica, el Loewe, el Generación del 27, 2 veces el de la Crítica de Valencia, algunos a toda su trayectoria como el Teresa de Ávila, el Bienal de las Letras Valencianas o el Andrés Bello, y por seguir con esta lista, el José Hierro, el José María Pemán de artículos periodísticos, el Tiflo o el Jaime Gil de Viedma. Nada más y nada menos hablamos de un polígrafo. En 2013 el Ayuntamiento de Valencia, ciudad con la que estamos todos de corazón en estos momentos tan duros, y a ella le dedicamos realmente, creo, esta conferencia, tanto tú como yo, lo nombró por unanimidad de todos los partidos políticos hijo predilecto. El título de la conferencia de Jaime Siles es Todo lo que toco se transforma en palabras. Aproximación a la poesía de Ana Blandiana. Con ustedes, Jaime Siles. Muchas gracias. Bueno, me es muy grato. Me es muy grato volver a una universidad en la que estudié, en la que me licencié, en la que me doctoré y en la que fui profesor hasta que gané mi primera oposición en el 79 y me fui, bueno, aguanté un año todavía sin incorporarme y luego me fui a La Laguna en el 82, que fue mi primera cátedra, y luego he sido, sí, he dado casi la vuelta al mundo, ¿no? Por distintas universidades americanas y europeas y españolas. De manera que estoy muy contento de estar aquí y además me gusta más estar en el aula Juan de la Encina que arriba en el aula Manda, que me sigue imponiendo porque es un sitio de tesis doctorales, de oposiciones, ¿no? Bueno, agradezco mucho a la profesora Violeta Patea y a la Universidad de Salamanca que me hayan invitado a hablar sobre una obra poética de la que, sin ser especialista en ella, soy desde hace años adicto y fiel lector y a la que he dedicado una serie de artículos intentando acercar al público español la singularidad de ella y de su autora. Ana Blandiana ha sido y es para sus compatriotas un ejemplo de entereza moral, compromiso cívico y exigencia ética y estética durante la dictadura de Ceausescu, a la que con su propia conducta y el rigor de su escritura contribuyó a derrocar. La poesía de Ana Blandiana no es, sin embargo, poesía política, ¿no? No lo es, al menos en el sentido que entre nosotros en España se le ha solido dar. Pero sí es una poesía de denuncia dirigida a la conciencia y que obliga a repensar de continuo las relaciones entre el yo y la realidad. Esto es lo que la diferencia y la distingue de otras escrituras consideradas comprometidas y que lo han sido o lo son en un sentido mera y puntualmente político, porque la poesía de Ana Blandiana supera el compromiso político e incluso el componente histórico para ser mucho más que eso y convertirse en un compromiso íntimo con el ser humano
en vertientes más amplias como la ontológica, la metafísica y la identidad individual y social. Dicho de otro modo, la suya es una poesía que parte de las raíces del ser, se posa en la profundidad más que en la superficie de la historia y que se articula unas veces como angustia, otras como grito y siempre como reflexión. Podría decirse que en una parte de su obra, sobre todo de su obra inicial, la persona poemática, enfrentada a las duras circunstancias que la rodean, se comporta como un ángel exterminador, como el que ella en su poema La armadura dice que se va gestando y que configura como un escudo protector de su alma y de su cuerpo, de su persona y de su voz. Esa armadura y ese escudo protector ha sido para ella la poesía, sin la cual difícilmente habría podido enfrentarse a la dura realidad que le tocó vivir y que gracias a ella queda fijada en forma de poesía o de relato como denuncia del crimen y testimonio de la injusticia y la opresión. Por eso escribirá a finales de los años 70: «¿Cómo hubieras querido que no nos pareciéramos a nadie, que bellos y puros nunca hubiéramos conocido la lucha, que atravesáramos el mundo lejos de la mentira, por el dolor, felices de alcanzar juntos la otra vida». Este deseo suyo no fue, sin embargo, posible ni para ella ni para mucha gente de su país y de su generación, como no lo fue posible tampoco para otros muchos seres humanos que se vieron forzados a sufrir los terribles horrores del atroz siglo XX y a los que este poema presta aquí su voz. Estamos, pues, ante una poesía solidaria, capaz de situarse más allá de la limitación impuesta por sus propias circunstancias y de convertir el poema en un canto coral, asumible y asumido por muchos, y aunque tiene temperatura y pensamiento filosófico, no es, sin embargo, una poesía de cuño abstracto o intelectual, porque la materia que trata es lo concreto, sometido a un intenso proceso de rigurosa indagación que no deja nada fuera de su visión. Ni Dios, ni la historia, ni el yo en sus diversas máscaras, ni la relación del ser humano con la naturaleza. Es, pues, la suya una poesía panóptica, por la gran cantidad de elementos dispersos que reúne y por la enorme variedad de claves y registros que despliega. De ahí que en ocasiones la impresión que su imagen nos produce es la de una anamorfosis manierista regida, como la pintura que recibe tal nombre, por un juego de alternancias de diseminación y recolección que el poema, como si fuera un imán, reúne y recoge. Sus fuentes son muy varias: el Nuevo Testamento, el Ars Moriendi medieval, Dante, la rica tradición folclórica rumana estudiada por Mircea Eliade, los poemas metafísicos, John Donne, ingleses, los románticos ingleses como Wordsworth, los alemanes como Novalis, el visionario William Blake, los romanos Mijail Eminesco, Lucian Blaga y John Barbu, la norteamericana Emily Dickinson, Rilke, T.S. Eliot, Robert Frost, la filosofía kantiana y Schopenhauer, y muy especialmente Platón y Plotino en lo relativo a la memoria y al alma. Esta diversa baraja de posibles y probables influjos e influencias constituye la estratigrafía de su territorio poético y mental, pero el mundo de Ana Blandiana, aunque se alimenta de todas ellas, no se agota en ellas ni allí. Esas fuentes conforman una especie de magma en el que su escritura se apoya y florece. Para ella, y así lo ha escrito, lo importante en poesía no es aquello que no haya oído antes, sino lo que sabía casi de otra vida. Por eso mismo, dice, la poesía no debe dar la sensación de conocimiento, sino de reconocimiento, pues saber es reconocer aquello que de antemano ya sabíamos. Y eso es lo que se produce y se nos da en toda Epifanía, que ella interpreta tanto en su dimensión de misterio como de milagro, poniendo ante nuestros ojos el resultado de una percepción que implica y supone un desvelamiento de la realidad, una revelación, si no religiosa, desde luego sí poética. Y eso es lo que maravilla y sorprende al lector: el descubrimiento de un mundo no ajeno ni lejano, sino próximo e íntimo, de un mundo que estaba sin que nosotros lo supiéramos, delante de nuestros ojos u oculto en nuestro propio interior, a la espera de que alguien nos lo mostrara iluminándolo. Es que la poesía de Ana Blandiana tiene mucho de ambas cosas, de descubrimiento y de iluminación.
pero también de aceptación de su propio destino, como indica en su poema Telaraña, en el que dice: «No intento escapar de lo que sobre mí ha escrito el destino con mi propia mano». Razón esta de que el poema haya tejido, como ella misma reconoce, redes a su alrededor para aprender en signos y palabras. Y esa, y no otra, es su derrota: ser, haber llegado a ser una palabra cuyo significado no puede recordar. Todas estas fuentes y rasgos podrían por sí solos dar una imagen clara del mapa y del territorio poético por el que Ana Blandiana ha querido transitar, pero lo haría de un modo enormemente resumido y a vista de pájaro, de manera demasiado general y sin describir ni su relieve, ni su estratigrafía, ni sus accidentes geográficos. Por eso voy a intentar hacer una aproximación a su obra poética que pivote y se articule en torno a y sobre 3 métodos de lectura distintos, pero correlativos y solidarios entre sí, y cuyos resultados son, sin embargo, convergentes. El primero de estos métodos consiste en una revisión de lo que podemos considerar su poética. Esto es, aquellas reflexiones sobre sus gustos y su forma de concebir el proceso creador y en las que parece estar contenidos los rasgos distintivos de su pensamiento poético. En este sentido, conviene recordar algunas de las declaraciones hechas públicas por su autora y en las que se delinea de manera muy clara los componentes formales, éticos y estéticos que determinan toda su creación. Así, sin ánimo de ser ni exhaustivo ni tampoco parco, merecen citarse, aunque sea como fragmentos, con mayor o menor extensión y desarrollo, algunas de sus afirmaciones al respecto y, entre otras, las siguientes. El juego entre esbozo y minuciosidad que ella misma advierte en una extraña e inacabada Pietà de Miguel Ángel, en forma de pirámide, conservada en Florencia, en la que dice 3 personajes apenas esbozados en piedra sujetan el cuerpo luminoso del muerto, y que le lleva a ella a la presunción de que no hay que decirlo todo, de que hay que dejar zonas para la sugerencia, la sombra, la duda y el pensamiento expresado a medias. Algo que también parece estar presente en su escritura y constituir uno de los principios que la rigen y que explican el carácter abierto y no cerrado de sus textos, que invitan siempre a ser completados por el lector, ya que para ella el verdadero arte es un nexo, es decir, la relación suspendida, siempre arriesgada y siempre otra, entre la perfección y la sugerencia. De ahí su rechazo de la rima y de las formas fijas, aunque haya escrito sonetos y canciones en ellas, y que no pocos de sus poemas sean rimados. Ana Blandiana lo explica así: siempre he considerado la rima enemiga de la poesía, una enemiga deslumbrante y a veces peligrosa, una enemiga gris, fácil de ignorar en otros tiempos, una enemiga considerada amiga por todos, incluso por sí misma, y lo que es aún más difícil de entender, una enemiga de vez en cuando necesaria. Pero reconoce que le emocionan las rimas que crean la sensación de unir palabras que se han conocido en otra vida, y que le encanta la rima irregular que se asoma de improviso a lo lejos y reaviva algún significado olvidado como si fuera un amor antiguo. De modo que lo que rechaza de la rima es precisamente el riesgo, el peligro que supone su facilidad. En cuanto a las formas fijas, lo que teme, más que rechaza de ellas, es su capacidad de vestir a menudo la nada con ropajes bellos, mediante la tradición de crear uniformes sofisticadamente ensamblados en los que se pueden esconder en igualdad de condiciones la poesía y la nada, aunque reconoce que hay versos escritos con pulcritud y buena letra que tienen el encanto de las hojas amarillentas, de las flores prensadas y de los sentimientos cuidadosamente guardados, y que son obedientes y buenos, y que aunque no iluminan, dan sin embargo calor. En afirmaciones como esta que acabo de citar reside su autocrítica y sobre todo su conciencia crítica como escritora, pues según ella un escritor no es el que escribe, sino el que se expresa mediante la escritura. Por eso para ella las palabras son solo un mal necesario de las que tiene que valerse. Por lo mismo, las corrientes literarias afectan a la poesía, según ella, de una manera tangencial, que no duda en definir como casi burocrática. A menudo, advierte, un hallazgo no se distingue de un defecto más que por la delgada línea que separa el sentido de la proporción de su ausencia.
Y por eso la dificultad para decidir el momento en que un hallazgo se transforma en defecto, que no suele ser otro que el de su mecánica repetición, porque lo único que justifica, según dice, la existencia de la poesía es el hecho de que es inevitable. De esta inevitabilidad depende su necesidad, que Horacio identificaba con su legitimidad. Un poema legítimo es un poema inevitable, y un poema inevitable es un poema necesario. He ahí la concéntrica circularidad de una serie de condiciones tan correlativas como determinantes y solidarias para poner a prueba la naturaleza de un poema. Ana Blandiana reconoce que la poesía, igual que cualquier otro arte, es también una convención, un código de términos fuertemente establecido y reforzado durante siglos e incluso milenios de comunicación. No es pues ingenua en esto y sabe y conoce el peso de la tradición. Así debe entenderse la siguiente afirmación suya: los grandes poetas se parecen solo a sí mismos, solo los mediocres rebosan originalidad. Y es que el concepto de originalidad, tan ajeno a la poesía de la antigüedad clásica, fue acuñado por los románticos, y según Ana Blandiana, clásica en esto, la literatura copia desde hace tantos milenios la vida, que de vez en cuando la vida se permite imitar maliciosamente a la naturaleza, como insinuó Oscar Wilde. Según Ana Blandiana, lo bello en el arte debe parecerse a lo bello en la naturaleza, y debe nacer sin la idea y a veces sin la suerte de ser visto y admirado. Por ello insiste en que lo importante en poesía no es algo que no haya oído antes, sino algo que sabía casi de otra vida. Y de acuerdo con Platón en esto, afirma que la poesía no tiene que dar la sensación de conocimiento, sino de reconocimiento, y la define como lo que queda después de olvidar todo lo que se ha sufrido. Ahora bien, conocer la tradición y asumirla no significa copiarla hábilmente y repetirla, sino continuamente innovarla. Pues como ella misma nos advierte, por ningún camino se llega tan difícilmente a la meta como siguiendo los caminos trillados por los demás. Y refiriéndose al universo indeciso y a las fronteras borrosas de la poesía moderna, concluye que mientras que antiguamente la poesía se entendía como una obra rigurosamente acabada, redonda, suficiente en sí misma, ahora es una continua relación, una eterna pregunta, un perpetuo desequilibrio, que la convierte en misteriosa porque es imprevisible y es grande porque no tiene fin. He aquí, aunque solo sea levemente insinuado, otro de los fundamentos más que elementos de su poesía, el misterio, visto y asumido como uno de los mayores componentes de la realidad, en el que nuestra autora basa su relación con lo luminoso y lo sagrado, porque la poesía, tal como ella la entiende, está emparentada con el silencio, la quietud y la sombra, y no con el brillo, la agitación y el grito. Por eso, para ella, la poesía no es el relato de la vida que se vive, sino el aura, el efluvio que permanece una vez que se ha logrado olvidar lo vivido. Las relaciones del escritor con la lengua en que se expresa ha sido también objeto de su reflexión. Según ella, hay escritores que mantienen una relación de amor y odio con la lengua en la que escriben, como hay otros que escriben en otra lengua y juegan con ella y la adaptan, la recortan a su medida, se rebelan contra ella o le llevan ofrendas. Pero hay también, subraya, escritores que parecen no prestar atención ni siquiera a la lengua que utilizan y que, obsesionados consigo mismo, con lo que está sin expresar en ellos mismos, piensan no solo que la lengua es un medio de comunicación imperfecto, sino que acaso ni siquiera sea un medio de comunicación. Y fascinados más por el silencio que por la palabra, se afanan no por crear la lengua, sino por renunciar a ella. Ana Blandiana sintetiza así los modos de relacionarse con la lengua que parecen caracterizar a los poetas de la modernidad. Sin embargo, sabe que la mayoría de los poetas, aunque extremen y pueden extremar en su obra algunos de ellos y convertirlo incluso en maniera, suelen moverse entre los dos, pasando de uno a otro o combinando ambos a la vez. Por eso hace esta pertinente observación. Hay grandes poetas que utilizan la primera o la segunda actitud, pero no creo, puntualiza, que existan poetas que hayan tenido que elegir entre las dos posibilidades, ya que se nace y se muere en el mismo lado de la barricada. Sabe muy bien que el mejor y más noble de los temas no salva por sí mismo un poema si éste por sí mismo no lo es.
Ana Blandiana se ha sentido atraída desde siempre por la poesía simple, casi esquemática, y por el encanto de los dibujos realizados por los niños, ante los que, según ella, nunca se sabe si el esquema no será la esencia misma. Y hay que reconocer que la compleja sencillez constituye uno de los rasgos más característicos de su obra. Pero ese esquematismo nada tiene que ver con la facilidad, ni con la superficialidad, ni con la ligereza. No, nada de eso. Ese esquematismo lo identifica ella con una de las cualidades del pensar. Y a este efecto recuerda que hay momentos en la historia en los que la poesía no es un arte, sino una posibilidad de pensar. Considera que la inteligencia no es el material más indicado con el que hacer poesía, pero admite que puede sustituir con bastante éxito materiales no más caros, pero sí más raros. La idea de un poema límpido y transparente, que como he dicho siempre le ha rondado, si se extrema en su transparencia y limpidez, puede suscitar, según ella, la duda de su propia existencia. En cuanto al aprendizaje de la poesía, sostiene, a partir de una máxima de Epicuro, según la cual cada uno de nosotros deja la vida con la sensación de que apenas acaba de nacer, que cada uno deja de nosotros la escritura con la sensación de que apenas ha aprendido a escribir. Y añade, si tienes la sensación de que has acabado de aprender, significa que no has empezado aún a hacerlo. Como dice Alexander Popper, un aprendizaje pequeño es una cosa muy peligrosa. Acorde con ello, opina que de los demás, como mucho, podemos aprender cómo se escribe poesía, pero no por qué la escribimos. Y es que nadie nos obliga a escribir. Cuando lo hacemos, dice, lo hacemos siempre bajo nuestra responsabilidad. Lo que implica conocer no solo bien el oficio, sino también la moral que su desempeño exige. Así, un verso hermético debe contener siempre algo más y no menos que un verso fácilmente inteligible, anota. Y en la poesía de los jóvenes, lo que advertimos al leerla, según ella, es un líquido deseoso de adquirir la forma de un recipiente que busca su propia forma, pero que no la ha encontrado todavía. Aunque reconoce que la elocuencia de un poema no se mide con palabras, sino mediante el silencio entre ellas, la preocupación por el lenguaje ocupa el centro de su atención, y la palabra es otra de las obsesiones más recurrentes en la reflexión sobre teoría poética de nuestra autora. Según ella, las palabras no fueron creadas para ser bellas, sino para guiar el pensamiento. Y son quizá los únicos seres a los que las restricciones les intensifican la belleza y el significado. Pues como advierte, el arte necesita tanto de la restricción como de la libertad. Y cómo no recordar las restricciones que la censura impuso a su obra, y también aquel inicio de un soneto de Vicente Gaos titulado La forma, que en los años más duros del franquismo decía: «Mas no soneto, tú no me encadenas, me desencadenas». Ambos poetas, la rumana y el español, reaccionan del mismo modo frente a la dictadura y a las limitaciones impuestas a la libertad. Ambos se encuentran en esas restricciones no ya un límite, que era lo que todo sistema totalitario quiere y pretende, sino un medio de perfeccionar e intensificar su propio sistema de expresión. De ese modo, ambos le daban inteligentemente la vuelta a la voluntad dictatorial y la transformaban en libertad creadora, al hacer que la cárcel, en este caso la cárcel del lenguaje, no fuera un impedimento, sino una intensificación tanto de la belleza como del significado. Para ella contaban, claro, con una fe ciega en las posibilidades del lenguaje para cambiar las cosas, pero no menos con la colaboración de un agente decisivo en cualquier sistema literario. Me refiero a la figura del lector, que es siempre el verdadero personaje de la literatura y el que realiza el sentido del texto. Como Ana Blandiana advierte, cualquier poema permanece inacabado mientras no encuentra un lector que le añada su propia sensibilidad, que realice la otra mitad de un acto artístico que, lanzado al mundo para encontrar su plenitud y recrearlo tantas veces y de tantas maneras como haya de ser comprendido. Y no importa cuánto tiempo ese lector tarde en llegar, lo que importa es que llegue, aunque para ello haya que esperar siglos, porque, como dice Ana Blandiana, los grandes poemas viven errando imperfectos por el mundo hasta ser finalmente completados. Y ese ser que los completa no es otro que el lector.
De ahí que ella misma afirme que la obra crea a sus lectores en la misma medida en que los lectores, o más exactamente el lector, la crea. El fruto artístico está siempre a mitad de camino entre el creador y su público. Cada una de las dos partes, opuestas pero complementarias, está obligada a dar algo de sí para poder entrar en igualdad de condiciones en esta extraña y casi irreversible relación. Entre el que nombra y el que percibe nace una relación dominada solo en apariencia por el primero, ya que cualquier pensamiento expresado existe en la medida en que también es recibido y vive en tantas formas como sensibilidades inteligentes haya dispuestas a acogerlo. Existen tantos Hamlets como actores dispuestos a interpretarlo, más aún como tantos espectadores capaces de entenderlo. Por eso concluye, una obra maestra es una obra que se multiplica hacia el infinito, que no agota nunca sus vidas posibles. ¿Cómo no ver en esa multiplicación del texto hacia el infinito una coincidencia con la columna de Brancusi, otro rumano universal? Ese carácter infinito del texto, que coincide en parte con lo que Schiller y Schlegel veían en la condición inagotable de todo texto clásico, es lo que le hace reaccionar también de manera irónica contra los poetas a los que se les entiende demasiado bien. Ella misma se reconoce como poeta, pero por eso mismo dice: no puedo permitirme ser autora de versos. Esta diferencia entre poeta y autora de versos no es en absoluto baladí y debiera tenerse pero que muy en cuenta si se quiere comprender su concepto de la poesía y lo poético, ya que ni ella misma sabe si la poesía nace del misterio o el misterio nace de la poesía. Lo que sí sabe, y es consciente de ello, es que el misterio nunca es turbio, empieza siempre más allá de la claridad, pues indica, no es la oscuridad lo misterioso, sino el rayo de luz que la resalta. Por eso la poesía extraña, difícil, no es aquella que no se entiende en absoluto, sino aquella que no se puede entender del todo. Este es otro de los núcleos y gérmenes más determinantes de toda su poética, ya que para ella algo incomprensible es un misterio bendecido. Y en esto se diferencia del científico, para quien algo incomprensible es algo todavía incomprendido. La diferencia entre el científico y el poeta no es una cuestión de inteligencia, sino de visión. Pues según ella, esto tiene mucha gracia, en materia de arte no hay nada más seguro que una hipótesis. Por eso alerta sobre el orgullo de querer comprenderlo todo a través del intelecto, perdiendo así para siempre todo lo que no se puede entender a través de él. Ana Blandiana también distingue entre talento y retórica, entre lo que los antiguos denominaban respectivamente ingenium y ars, así como los riesgos que acompañan a uno y a otra. Nada temo más indica que el talento que se descubre a primera vista y la retórica que no se percibe desde el principio. Sabe que allí donde nada se dice, todo se sugiere, que la poesía se encuentra siempre más allá y no más acá de la literatura. Considera que la poesía filosófica no es la que contiene frases filosóficas, sino la que prefiere el silencio, pero advierte del riesgo de un equilibrio demasiado perfecto entre la palabra y el pensamiento, ya que cree que lo inefable se infiltra mejor por las grietas de las paredes de la poesía. Reconoce que toda metáfora debe tener su propia lógica, pero cargados de metáforas y de comparaciones, de epítetos e hipérboles, de personificaciones y de toda una cohorte de figuras de estilo cada vez más brillantes e inusuales, hay poemas que se parecen a un castillo de telarañas decorado con mármol y escayola. En cambio, afirma, las palabras que un gran poeta ha tocado permanecen a veces durante decenios y siglos quemadas por su roce e imposible de utilizar. Concuerda así con el verso de Hölderlin, Was bleibt aber, stichten die Dichter, pero lo que permanece lo fundan los poetas, porque para ella lo difícil no es decir lo nuevo, sino ser eterno. He intentado espigar aquí, en este primer movimiento de aproximación hacia su obra, diversas afirmaciones y declaraciones suyas que, aunque sin ser sistemáticas en sí, podrían y pueden de hecho configurar algo así como su poética. Lo he hecho no solo para reconstruir lo que podemos considerar su pensamiento poético, sino también para demostrar la modernidad de su escritura, pues desde los románticos alemanes e ingleses hasta hoy es difícil encontrar un gran poeta que, además de sus poemas, no tenga también su propia teoría poética. Ana Blandiana, desde luego, la tiene, y eso queda patente en no pocas de las ideas y opiniones que me he permitido seleccionar y recoger aquí.
El segundo movimiento de mi conferencia de hoy seguirá y aplicará otro modo de aproximación a su obra, basado en la solución con la que un gran lingüista, rumano también como nuestra autora, el profesor Eugenio Coserio, propuso para superar la antinomia entre diacronía y sincronía de la lengua derivada de las ideas lingüísticas de Ferdinand de Saussure. Según Coserio, las lenguas funcionan sincrónicamente, pero se constituyen diacrónicamente y su constitución se realiza en vista de su propio funcionar. Pues bien, si aplicamos esto a la poesía de Ana Blandiana, obtenemos interesantes resultados que nos permiten ver tanto su evolución como su unidad. Así, si se toma como objeto de estudio las relaciones existentes entre sus distintos libros y los ejes que con diversas variaciones los unen, advertimos cómo en los dos primeros suyos aparece ya esa especie de humus que servirá de simiente y tierra de cultivo a todos los demás. Tras la prohibición de publicar, por la aparición en la revista Tribuna de Cluj en 1959, de su poema Originalidad, e incluso de matricularse en la universidad por ser además hija de un enemigo del pueblo, como los comunistas calificaban a todo disidente, en 1962 se le permite matricularse en la Facultad de Filología de Cluj, donde se licencia en 1967, y después de 3 años de obligado e impuesto silencio por las autoridades políticas, vuelve a publicar en la revista Contemporanul, y en 1964 se edita con prólogo del crítico Nicola Emanuelescu su primer libro de poemas, Primera Persona del Plural, en el que ya en el primer poema, titulado Infancia, aparecen el símbolo del espejo y el del sueño, en los que luego tanto insistirá, así como una imagen de enorme impacto visual y hallazgo expresivo, como es la del teclado en las costillas, para referirse a la delgadez de su cuerpo visto en un espejo. En el segundo, titulado Vencedores, hay una dura descripción de la tristeza que impera en la ciudad y del rencor con que los jóvenes pisan los escombros. El tercero habla de la lluvia como si fuera una ilustración purificadora. Orgullo es una defensa de su generación que rompe con el realismo socialista y la estética de la cultura proletaria impuesta por el comunismo y propone una forma distinta de escritura que conecta con la de la vanguardia anterior a la Segunda Guerra Mundial y tras ironizar sobre ello en el poema titulado Broma, demuestra su osadía al afirmar que ni sus tobillos ni sus cabellos se han manchado nunca de lodo, como sí lo han hecho quienes se arrodillan y pliegan ante el poder. En su segundo libro, El talón vulnerable, publicado en 1966, su autora subraya la fuerza del don de la palabra. Todo lo que toco, dice, se me transforma en palabras. No puedo mirar el cielo, se transforma en palabras, reconociendo en él que el mundo forma una unión con la palabra de la que no se puede separar. Asimismo, defiende el espacio interior que se ve obligada a llevar dentro de sí misma y que para ella, como para todo ser humano, constituye el punto rígido en que se apoya el universo. Se siente perdida entre el silencio y el pecado y quiere solo los tonos claros, las palabras claras, porque no distingue los colores intermedios. Reconoce tener una sensación de derrota, pero ello no le impide denunciar y criticar en su poema Cruceros el ojo desierto del faro, que es como se refiere a la policía secreta, la temida Securitate, que permite a la población la no aventura y mantiene el navío libre flotando junto al cabo amarrado en el puerto. Deberíamos, hay ecos del esteticismo de Wilde, como en el titulado Torquato Tasso critica al poeta que por miedo a la Inquisición reescribe su obra. El contrapunto a ello lo representa Racine, a cuya figura dedica el poema de la austeridad y por ingenio. En el titulado En gran silencio vuelve a insistir en este punto. Me dan lástima, dice, los que aprenden a callar y moverán artísticamente sus silencios en escudos. Pintura al pastel es un claro alegato contra una realidad que considera inmóvil. Todo es viejo, desde hace siglos, esclava. También utiliza el poema relato y el poema fábula, como en Hasta las estrellas, La superficie del agua, es un excelente poema de amor, y La sabiduría de la tierra, una éfrasis de la escultura homónima de Brancusi. Crítica y esperanza hay en Elegía matinal y profecía en Volcanes.
Su tercer libro, titulado El tercer sacramento, publicado en 1969, completa y desarrolla temas y motivos tratados por la autora en los dos libros suyos anteriores, en los que su pensamiento poético aparece ya no solo esbozado, sino también configurado y consolidado en esa forma mentis y en ese modus linguae que en los libros siguientes va a perfeccionar, no porque en estos libros hubiera algo que corregir, sino porque para Ana Blandiana la poesía supone e implica sacrificio de la forma hasta que de ella solo queda el significado. Esta ascesis expresiva, convertida aquí en exigencia necesaria e imprescindible, se explica por las circunstancias, la muerte de su padre, perseguido político, la situación de su familia y de ella misma, y sobre todo la dictadura que sufría su país entonces, que determinan, todas ellas juntas, el contexto preciso en que se compuso y se escribió. De ahí que haya en él historia, como en el poema Elegía, sobre la primavera de Praga y la invasión soviética, que en 1968 puso fin a aquel valiente grito y tímido giro hacia la libertad. Pero también en no menor cantidad y filosofía, reflexión sobre el lenguaje y una visión dolorida y doliente de la realidad, de la que solo el misterio y cuanto éste comporta podrían liberarla. Se comprende así el tono religioso y la coloratura melancólica que envuelven entonces su dicción y ese panpsiquismo esperanzado y esperanzador que se convierte en tabla de salvación ética y metafísica del sujeto hablante. Para Ana Blandiana, como escribe en Corridore de Oglisi, nosotros somos los canales a través de los cuales la realidad se destila y se transforma, se piensa a sí misma y se llena de sentido. Porque, aun sin ser capaces de crear lo que fue creado de antemano, somos capaces de dar a la realidad algo que en ella nunca supo darse a sí misma, su significado. Y esa búsqueda de y del significado, lo que aquí hace es ser aún más patente en una nostalgia del absoluto, en la que se dan cita tanto los límites del lenguaje y del pensamiento como los de la propia identidad. Pero el rasgo más distintivo del tercer sacramento es, como ha indicado Julian Boldea, la emoción de lo sagrado que informa estos poemas y el universo de Ana Blandiana que se mueve siempre entre lo ético, lo político, lo poético y lo metafísico. La huella de Kant y de Schopenhauer resulta muy visible aquí, como también la de la Biblia, y su imaginario queda patente en poemas como Sin elección o Humildad, que sirven de motor de arranque a todos los demás. En el titulado Vínculos leemos que todo lo que es, soy yo, manifestando así su sentimiento solidario con todo cuanto existe. Y en el titulado La frontera objetiva uno de los ejes sobre los que el libro va a girar. Busco, dice, el principio del mal, como en la infancia buscaba los bordes de la lluvia. Y esa delgada línea que divide el bien del mal es por lo que la autora se pregunta. Por eso su actitud consiste en mantener los ojos bien abiertos ante cuanto ocurre. No me atrevo a cerrar los ojos ni un instante, escribe, por miedo a aplastar el mundo entre los párpados. La impotencia ante la inmovilidad política de la Rumanía de Ceausescu se traduce en el poema titulado Animal dócil, en el que amonesta: nosotros somos los ojos que ya no pueden hacer nada, pero ven, erigiéndose así en testigo ocular, un gisto homérico de lo que en su país está sucediendo. También en otro, titulado Hierba, desde la visión de un paisaje urbano desolado, insiste en ello. El tiempo recibe tratamiento metonímico en el poema titulado Condición, en el que se lee: soy lo mismo que la arena de la clepsidra, que puede ser tiempo solo en su caída. Crítica política hay en el titulado Los ojos de las estatuas, en el que se describe una situación que muchas de las personas que vivieron bajo regímenes totalitarios pueden compartir, pues sus ojos entonces eran también blancos como las pupilas vueltas hacia adentro, ya que el interior de cada uno constituía su único espacio de libertad. También en el titulado Cansancio ironiza sobre lo que llama en él los muertos tan obedientes y tan cansados. La preocupación por la comunicación, depauperación y falseamiento del lenguaje practicadas siempre por las dictaduras, sea cual sea su ideología, está presente en un poema de denuncia, como es Mientras estemos a tiempo, en el que a quienes se han visto obligados a escuchar y a ser el obediente público del crimen, los anima a esconder y salvar las palabras aún vivas antes de que los mecanismos y medios del poder las dejen pulidas y uniformes y nadie sepa ya ni recuerde ni su forma ni su significado.
La angustia rozando casi la desesperación se advierte en el poema titulado Contratiempo, en el que la persona poemática se sitúa en dos tiempos distintos al real en que se encuentra y mira hacia su pasado sin comprender las huellas de sus pasos, aunque sí recuerda cómo ve sus pies descalzos que se lastimaron y los signos que crearon en el alfabeto una lengua desaparecida, y se pregunta cómo leerá el dolor de caminar ahora, cuando los grandes instantes de ahora parecen años y los años épocas interminables y sin fin, respondiéndose a sí misma. Toda respuesta nace solo cuando ya nadie la necesita y la pregunta que esperaba ha muerto. En 50 poemas, publicado en 1970, confiesa: pronto me olvidaré de hablar, y vuelve a insistir más que en el lenguaje, en las palabras adulteradas y falseadas por el poder. Dejemos que las palabras caigan como los frutos, como las hojas, dice, pero no todas, advierte, solo aquellas en las que la muerte ha madurado. Y acorde con lo que en el poema Los ojos de las estatuas de su entrega anterior había escrito, afirma ahora que el alma es algo dentro de nosotros que no puede existir en el exterior. Esta oposición interior-exterior atraviesa la obra poética de Ana Blandiana, dotándola de claves ya no poéticas, sino también antropológicas, que la aumentan y enriquecen al ampliar su ya vasto sistema referencial. En 1972, en su libro Octubre, Noviembre y Diciembre, su poesía da un giro hacia la lírica erótico-amorosa en su vertiente más trascendental y trascendentalizada, que la conduce, como a los místicos, a una experiencia límite entre lo carnal y lo espiritual, que se traduce en un lenguaje de lo inefable. De ahí las continuas referencias al Cantar de los Cantares y a Rilke, lo que no le impide rendir homenaje también a las leyendas de su Rumanía natal y en concreto a una balada tan popular como Miorita. Esta nueva entrega suya es un ars amandi, escrito desde el yo femenino y la perspectiva de una mujer, pero sin dejar de ser eso, es también y a la vez un libro metapoético en el que se reflexiona sobre el misterio de la palabra, el proceso creativo y la persona poemática, tematizados y simbolizados todos ellos en el lenguaje de las plantas, como su autora los llama, donde lo plástico se une con lo religioso, como en la pintura de Fra Angelico o de Giotto, muy presentes ambos, como Julian Boldea y Viorica Patea han señalado, en la visualización de las sensaciones aquí verbalizadas. Entre los símbolos utilizados ya en su obra anterior hay uno, el del espejo, que es sustituido aquí por otro, como el eco, que en el vacío del aire deja de existir. Como remedio a ello, los amantes recurren a otro de los símbolos más presentes en el sistema poético de Ana Blandiana, el sueño, que es el espacio que, sin dejar de estar fuera de la realidad, está siempre dentro de ella. No es pues casual que el título del libro aluda a la estación del año, que los nombres de los meses que conforman su título enmarca, el otoño, y que la nieve sea la página en que se encierra y se entierra no solo todo cuanto no debe previvir, sino también todo aquello que debe renacer. En diálogo con Nușafarul, uno de los grandes poemas de Mihail Eminescu, con respecto al cual introduce no pocas diferencias, la visión femenina se aúna tanto con el sentimiento religioso como con su mística visionaria y la escultura amatoria de Rodin, al tiempo que la exaltación es desplazada por la elegía, y hay algunos versos suyos que recuerdan el estribillo de Eliot en Ash Wednesday. La muerte, emblematizada en la crucifixión, incorpora una imagen eucarística y plástica a la vez, como se advierte en los siguientes versos. Por la noche sueño con ejércitos que ríen a carcajadas, mientras a su alrededor caemos como espigas. Al igual que los rispetti italianos y antes los cantos amebeos griegos y latinos, los poemas se responden los unos a los otros. Se dice allí que el amado ha nacido a la palabra y que el equilibrio entre los dos amantes se alcanza en un poema como Duermo, duerme, con su correspondencia exacta entre tono e intensidad, y en dos soles, articulado por el binarismo estructural que impregna todo el conjunto. La poesía de Ana Blandiana, cada palabra se convierte, como aquí, en un acto de fe. El amado no es otro que Dios, desprende, dice, el brazo izquierdo de los clavos y despacio vuelca en la nieve el reloj. La imagen de Cristo crucificado aparece ahora en su máximo protagonismo como la del ser humano en el exilio de este mundo. ¿Cómo no recordar al gran escritor rumano Vintila Oria y su Dios ha nacido en el exilio?
En el sueño dentro del sueño de otros poemas, escritos entre los años 1974 y 1977, tal vez los más duros del régimen del dictador Ceausescu, y en los que se adelantan ya temas y motivos tratados por la autora en otros libros suyos, más recientes como Reloj sin horas de 2016, como El recurrente del sueño, unido aquí al del grito, porque el grito, solo dentro del sueño, donde nadie lo escucha, los oprimidos se pueden expresar. Libro, como todos los suyos, de preguntas y también de respuestas, el sueño dentro del sueño mezcla y combina a partes iguales reflexión y lirismo, denuncia y bucolismo, mitología popular y ficción, llegando a adquirir la imprecación un tono visionario, profético y crítico, basado en una metafísica que informa su sistema de dicción. Solo olores, solo sonidos, solo miradas, dice, preguntándose si cuando está viva en el sueño, está muerta en la tierra, y si está muerta en el más allá, cuando sigue estando viva aquí. No deja de hacer esta descripción de su país. En el alma del país es siempre ayer. Poemas, escrito en 1974, es un conjunto en el que predominan el verso concentrado, la economía lingüística y la intensidad propia de la poesía gnómica, con formulaciones como estas: cada movimiento mío se refleja en varios espejos a la vez. La noche del 4 de marzo de 1977, un movimiento sísmico sacudió Bucarest, dejando casi 12.000 heridos y más de 1.500 muertos. El marido de Ana Blandiana milagrosamente se salvó al caer del 7º al 4º piso del edificio en que se encontraba, y ello se tradujo, en el caso de la reciente premio Princesa de Asturias de las Letras, en un intenso poema de acción de gracias, así como el traslado de la autora a Comana, una pequeña aldea en la llanura del Danubio, que supuso para ella un profundo cambio interior que queda reflejado en su escritura, abierta ahora a la percepción del espectáculo y misterio de la naturaleza, que hizo surgir el sentimiento de no estar sola y sobre todo el reconocimiento del milagro natural, que para ella es la mejor definición de Dios. Su libro El ojo del grillo, publicado en 1981, es fruto de esa experiencia interior. En él el sueño sigue siendo uno de sus más constantes temas, al que se añaden ahora otros como la sensación de asombro ante los elementos del paisaje, la perspectiva visionaria de cuño romántico y la presencia de lo vegetal. Su himno al árbol está muy próximo, y me lo ha recordado, a uno de los mejores poemas de César Simón. En él se recupera el sentido de los ciclos que rigen la naturaleza y también su imaginario en las primitivas culturas agrarias. Uno de los poemas más representativos del libro es El huevo, en el que la crítica reconoce la alusión a, no hay duda, un poema de John Barbu titulado El huevo dogmático, escrito en 1925, y en el que se lee: no se había inventado el dolor aún, la soledad era plena, la palabra no había nacido. Y las palabras, definidas aquí como redondas superficies sonoras con bordes cerrados de sentido, se convierten en centro del que irradia una profunda reflexión metapoética, tanto sobre el instante en que surge el poema, no sé cuándo llega, ni sé cuándo se va, ni dónde está el tiempo que conmigo no está, como sobre la escritura. Nunca he corrido tras las palabras, todo lo que he buscado han sido sus sombras largas y plateadas, porque para ella de una palabra nada es más valioso que su sombra. Y hasta sobre el proceso creador que culmina en la publicación. Dice: primero me envuelvo en el silencio, luego en el vacío, y avanzo así despacio, un paso, otro paso y un paso más, hasta que solo queda de mí una voz, colocada suntuosamente en el ataúd del libro. El silencio, la sombra, el tiempo y la muerte son otro de los símbolos más tematizados aquí, y no pocas veces en relación con la metapoesía. Así, el silencio te cubre de hojas blancas sobre las que el cielo esparce su tinta. Quien corre lo hace porque tiene miedo de ser alcanzado por sí mismo, porque el tiempo no es nunca el centro, sino solo el comienzo y fin, o de la enfermedad que padezco no se muere, se vive. Su sustancia es la eternidad misma, una especie de cáncer del tiempo que se multiplica sin cesar. El poema titulado Semántica tal vez sea el que contiene todas las claves del libro, pero hay otros en los que todo lector debe reparar. Así el epitafio dedicado a su padre, muerto poco después de salir de la cárcel, y que contiene un alegato contra quienes le debieron proteger y no lo hicieron. Duerme aquí enterrado entre rimas que ya no puedes escuchar, santo sin quererlo, íntegro entre obispos cobardes y ángeles crueles, y que altera parodiando
uno de los tópicos de la epigrafía latina funeraria, porque termina que la palabra te sea leve. En Estoy cansada coincide con Quevedo y con Cernuda. En Barca hay ecos voluntarios de Robert Frost, como en los últimos versos del Alba los hay de Por quién doblas las campanas de John Donne, que Hemingway usó como título de una de sus novelas. Pero el interés del libro se acrecienta con el magistral uso de la ekfrasis que hace en Icono sobre cristal o en su meditación sobre su propio nombre. En 1984 publica 4 poemas en la revista Anfiteatro y en 1985 un nuevo libro, Estrella Predadora, en el que vuelve sobre temas muy suyos como las letras, las hojas, los ángeles, pero introduce también otros nuevos como la contaminación del medio ambiente y llega a ciertos como este relativo a la tradición que cualquier escritor y todo poeta cuando escribe debiera tener, pero que muy en cuenta. Cuando veo una palabra encinta, no sé quién es el padre. Canciones de cuna y poemas sobre las letras que no tienen el valor de formar por sí mismas una palabra, añaden coloratura a un libro como este, en el que hay una éfrasis del cuadro La Virgen con el Niño de Cimabue, y también formulaciones nuevas como en Sol Insomne, un poema en que recupera su interés por las formas condensadas y sintéticas. Se advierte también una mayor claridad por el paisaje, como se ve en estos versos. La claridad, si existe, no es más que un robo, cuando las nubes despliegan las vísceras celestes. La pregunta por la identidad se mantiene en esa luz que solo se puede ver el yo ya oscurecido. Y las dudas sobre la función y poder de la poesía no desaparecen. Qué grave error dice que la canción que amansa pudo ser creada por Orfeo a partir de las palabras. Pero aún así Ana Blandiana sigue repartiendo como si fueran panes y peces, signos, letras, palabras, y escucha cómo el sueño, como un océano, late su poema arrugada. No faltan tampoco apuntes a vuela pluma como este: el cielo azul es el fondo de la espesa capa de la nada. La arquitectura de las olas, publicado en 1990, supone, como ella misma reconoce, el regreso a la poesía, y en él son temas recurrentes el deseo de cambio, el amor, la mezcla tóxica del ayer y el mañana y la crítica al desplazamiento de los cementerios de Bucarest y al plan urbanístico de Ceausescu. Destacan el significativo poema titulado Sujeto, en el que denuncia la falta de libertad y que termina así: ¿qué sujeto para una oración a la espera de predicado? En el titulado Una cadena se refiere al sindicato polaco Solidarność y a una esperanza en sucedáneos, y en refrán aborda lo intraducible que es la noción de absurdo de una época a otra. La función del sacrificio, presente ya en el maestro Manole, la balada fundacional de la literatura rumana, es retomada aquí en varias ocasiones, y la situación de su pueblo descrita así: arrodillados bajo la ofensa de la prostración. ¿De quién? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué causa? El estado policial es denunciado en Estación del Norte. La ironía abunda aquí tanto como la sátira, la desesperación y la tristeza. En Moléculas de calcio hay una identificación con Prometeo y el libro combina distintos modos de visión. En él Ana Blandiana alcanza sus momentos más altos, y no se podría decirse de Reloj sin horas, publicado en 2016, en el que desde el inicio ya se dice: escribo blanco sobre blanco, aunque sé que nadie lo podrá leer, ni siquiera yo, después de olvidar lo que he escrito. El tema principal es lo que su autora llama el más allá de hoy. El grito se convierte ahora en la única forma de expresión, y lo que su autora sueña es un poema que sea igual al episodio que quiera relatar y que sea la estela de un perfume que deja atrás como una aglomeración de los sentidos a los que nunca llegan las palabras. Los traslados de las iglesias, hechos por Ceausescu, vuelven a ser tematizados aquí. El cine mudo, como en Rafael Alberti, se convierte en una referencia, como también los iconos, el motivo de los caballos y el azogue de los espejos. Se busca la rama dorada, estudiada por Fraser y que da tanta ayuda fue para las catábasis de Orfeo, de Virgilio y de Dante. Hay alusiones a su libro Octubre, Noviembre y Diciembre, un soneto y el poema que da título al libro y que lo cierra, en cuyo final su autora reconoce no saber lo que enseña un tiempo llamado nunca. Entre los años 2000 y 2004, Ana Blandiana publica 2 libros, El sol del más allá y El reflujo de los sentidos,
escrito durante los años de mayor activismo cívico de su autora, que se sitúa entre La arquitectura de las olas, el último compuesto bajo la dictadura de Ceausescu y el primero que no tuvo que sufrir el lápiz rojo de la censura, y Mi patria A4, publicado en 2010. En el primero de ellos sigue indagando los límites del lenguaje, del yo y de la realidad, levantando acta de nuestra ineficiencia. El tiempo, junto con otro de sus símbolos preferidos, el del espejo, vuelve a ser aquí una de sus sesiones recurrentes, aunque esta vez le da un tratamiento daliniano, presentándolo en su líquida fluidez. La crisis de identidad se manifiesta en versos como siento una ansia terrible de mí misma, y sus creencias religiosas aparecen aquí, aunque no del todo acertadas, sino también con enormes dudas. No pocos de sus poemas son plegarias, y en un poema titulado A plazos focaliza una miga de pan y a partir de ella profetiza nuestra condición de fragmentos deseosos de totalidad. La piedad, que es una de sus instancias de discurso, tan distante del grito desesperado como del silencio cómplice, le permite tener una mirada tierna sobre los seres humanos y el mundo, y su poema Plaza Bucesti recuerda alguna de las escenas plasmadas por la pintura de Murillo. En el reflujo de los sentidos, la angustia se desplaza del yo hacia el tiempo, que crece como mancha de petróleo sobre la límpida superficie de la eternidad. El lenguaje se vuelve cada vez más crepuscular en el centro del vacío sagrado en el que existe un Dios que se cree verbo. Los símiles son ahora méricos y predomina en ellos la imagen analítica, no la sintética. El poema titulado Paisaje impúdico puede servir de paradigma de este nuevo modo suyo de edición, hecho de sílabas de pensamiento que nos presentan las cosas por encima o por debajo de lo real. Nuestra propia contingencia es lo que vemos reflejado aquí en esos árboles de sonido de los que el otoño puede extraer significados, incluso el geométrico lugar del vacío en el que solo lo pronunciado existe, en esa misteriosa combustión que todo significa. En 2010 publica Mi patria A4, en el que establece una ecuación entre su patria y su creación, cuyas fronteras son los de la página de un folio de tamaño A4. En él la fe da vueltas atemorizada. La presencia de los ángeles no se manifiesta en las palabras, sino en su mensaje mudo. El mundo parece regido por las leyes de la naturaleza, y en él, como en su poema Clesidra, nada se mueve ni tampoco cambia. El pasado se identifica con el polvillo del no ser que se queda pegado a los dedos, y encaja en el tiempo, uno de los más significativos de todo el libro, la autora expresa una angustia y desazón al decir que se siente presa, pero no sabe de quién, y al afirmar que no hay salvación. Pero explica que en la espera los sobresaltos se confunden, el pavor se mezcla plácidamente en el misterio y que desentrañar su enigma será su sino y que eso la obliga a vivir hasta que encuentre la respuesta, un tiempo igual al tiempo de la caza en el que al menos sabe que ella es la presa. Iglesias cerradas es un testimonio de nuestra sociedad cada vez más ajena al misterio, la fe y la creencia. Ana Blandiano advierte aquí que la libertad se deja sustituir y que la naturaleza siente horror ante el vacío. Sobre patines es uno de los mejores y más estremecedores poemas del libro, porque delata una situación de hoy y se refiere en él a quienes pasan patinando con los auriculares retumbando en sus oídos y los ojos clavados en las pantallas sin advertir que las hojas caen, que los pájaros se van y pasan sobre patines por entre las sombras de la realidad que creen que existe y entre personajes que piensan que son hombres, mecanismos creados por otros mecanismos a su imagen y semejanza, mientras Dios desciende entre ellos y aprende a patinar para poder salvarlos. Hay otra gran serie de poemas aquí que no puedo citar, pero lo más significativo del mismo es cómo se mantienen, se imbrican, se amplían y se transforman temas ya tratados por la autora en libros anteriores y que constituyen algo así como una columna poética vertebral muy suya. Me refiero sobre todo a su compleja relación con el tiempo, con Dios y la palabra. Y en este sentido llama la atención su poema Ámbar, en el que alude a la cripta luminosa de palabras. La muerte, en 2016, de Rómulo Rusan, su marido, le inspira al libro variaciones sobre un tema dado, una elegía más alemana que latina, articulada sobre un monólogo dramático con aspecto de mosaico o de puzzle, en el que se reúnen piezas y composiciones muy diversas, poemas en prosa, sonetos, rondeles, recorridos por un espíritu común que enlaza símbolos de Rilke con otros de la mitología griega, la Biblia, Dante, Petrarca y Eminescu, con los que Ana Blandiano configura una escritura que tiene como protagonista el tema properciano y barroco
barroco del amor más allá de la muerte, así como el ovidiano de la separación de los amantes y el del ser partido en dos mitades. Poesía filosófica en su tratamiento del tiempo y lírica en sus visiones del amor. La Ana Blandiana se mueve ahora, como dicen sus versos, entre el cuerpo y el espíritu, entre el sentido y la palabra que lo esconde, y centra su atención en el momento en que la carne de la palabra se desprende de los huesos blancos y secos del sentido, porque encuentra en el alma la encarnación más clara e intensa del amor. Trata así de interpretar las secretas misivas de lo inefable, que es lo único que encuentra en su deambular por el lenguaje, esa luminosa niebla en movimiento. Este libro, Variaciones sobre un tema dado, es una imprecación y un diálogo, una cartografía y una salvación del naufragio vital del ser humano. Como último movimiento de este intento mío de aproximación a la poesía de Ana Blandiana, volveré sobre la sincronía, patente tanto en su escritura como en su poética. De esta me gustaría subrayar algunos puntos en los que no he insistido, creo, lo suficiente antes y que me parecen estar en la base de todo su pensar y su sentir. Así, por ejemplo, en su idea de que en un mundo en que se habla y se escribe tanto, el significado del poema consiste en restablecer el silencio. Porque para ella la poesía es esencia y símbolo, y no símbolo cualquiera, símbolo matemático. Lo que llamamos poesía explica existía solo en la pausa de la respiración entre los hexámetros, en la cesura de los alejandrinos, en el vacío entre las palabras. Pero la poesía ha abandonado las palabras, como las artes plásticas han renunciado a la forma y la música a la melodía. El ideal ahora, dice, consiste en expresar lo menos posible para sugerir mucho más, ya que allí donde no se dice nada se puede sugerir todo. El arte pues se presenta como una aspiración hacia la inexistencia, hacia el no ser, y por eso lo que la obra de arte debe marcar es esa tenue línea entre la existencia y la inexistencia. Y es aquí donde, como Enrique, la muerte adquiere plena significación, al no ser la poesía tanto una forma de sobrevivir como de morir, un modo de morir sin cesar, ya que la eternidad no es más que una muerte que no tiene fin. ¿Cómo no recordar aquí el título del gran libro del poeta mexicano José Gorostiza, Muerte sin fin? Uno de los rasgos distintivos de la teoría y la práctica poética anablandiana es precisamente su concepción de la persona poemática, su renuncia a seguir un plan pensado de antemano, y sí, en cambio, el trabajar de palabra en palabra, de piedra en piedra, sobre tierra firme, hasta un lugar en el que el significado se abre de repente, de manera inesperada, sobre el vacío y se detiene conteniendo el aliento. Por eso prefiere las preguntas sin respuesta, de las que el milagro, en última instancia, procede. A veces pensar la poesía significa negarla, afirma, y por eso, como Giordano Bruno, se revela y protesta contra las reglas, pues la poesía que ella busca es aquella en la que las palabras se unen obedeciendo órdenes misteriosas y no leyes inflexibles. La poesía de testimonio de Ana Blandiana parte de su idea de que existimos solo en la medida en que somos testigos de la historia, de una historia que a su vez existe solo en la medida en que somos sus testigos. La condición de testigo de su país y de su tiempo ha hecho de Ana Blandiana la significativa figura intelectual que por muchas razones hoy es, y que ha enseñado al mundo que mientras la justicia no logre ser una forma de memoria, la memoria sola puede ser una forma de justicia. En ello reside la base de su ética y de su estética, a las que siempre y en toda circunstancia se ha mantenido fiel. No querría terminar sin aludir también aquí, porque hay que hacerlo, a los poetas de la generación a que Ana Blandiana pertenece. Stanescu, Sorescu, Alexandru, Balanchonu, todas las cuales, en una época regida por el totalismo político y poético en su país, tuvieron la valentía de cultivar un lenguaje metafórico, rico en reflexiones metafísicas y metapoéticas, que trató de enlazar con la mejor poesía de entreguerras, la poesía de la gran tradición occidental, el hermetismo y la poesía pura. Muchas gracias. Vale, excelente. Bien. Bien. Con este exhaustivo y excelente repaso de lo que significa la poética de Ana Blandiana, concluimos la sección de esta jornada dedicada al comentario de la obra de la autora,
Vamos un poquito tarde, así que si les parece, solo 5 minutos para que vaya entrando a lo mejor las personas que están esperando, porque ahora lleva ese momento que coloca el broche de oro y que todos estamos esperando, recital poético, nada más y nada menos, y coloquio con Ana Blandiana, presentado el acto por Fernando Sánchez Mire. Muchas gracias y esperamos que vayan entrando para enseguida continuar. Voy a beber un poco de agua, porque tengo una sed mortal. Sí, a mí.